Muy buenos días, empezamos con otra edición de este conversatorio en el marco del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Gorrat Grupo en Latinoamérica. Y ya estamos con varios de nuestros interlocutores habituales. Estamos ahí conversando algunos temas. Dime, Gustavo, tú tenías algo que querías decirnos. No, a ver, simplemente para tirarlo, no sé si para conversar hoy o en otro momento, creo que fue antes de ayer, Justin Rapp, a ver si lo estoy pronunciando bien, el Rolf March. autor, Rolf March, exactamente, Justin Rolf March, el autor del libro La Máquina, lanzó un posteo donde menciona que para las empresas que están con rápido crecimiento, con un crecimiento importante, y no hace falta buscar la restricción porque la restricción es la venta. Y como hace un par de semanas atrás también estuvimos debatiendo sobre esto, conversando, bueno, me parecía interesante traerlo porque habíamos visto que la restricción podía estar en el mercado o la restricción podía ser interna. Cada uno tenía pros y contras. Entonces, desde esa óptica, ¿cómo encaja esto de que la última restricción, que la restricción termine siendo venta? ¿Hoy siendo claro? Sí, eso me recuerda otro artículo antiguo que estoy tratando de acordarme el nombre, creo que el apellido era algo como Hodgson. Lo que pasa es que no sé si estoy confundiéndome con el vocalista de Supertramp o el autor del artículo. Pero ese decía que la restricción siempre es interna, ya sea de producción o ya sea de ventas. Es interesante el concepto. Yo creo que igual hay una restricción de mercado, pero es distinta a lo que tú te estás refiriendo al decir restricción de mercado. Voy a hacer esa distinción ahora. La restricción de mercado para mí es que uno tiene tanta participación de mercado que si sigue creciendo, hace crecer el riesgo de la compañía. O sea, sigue creciendo en ese mercado. Eso para mí es restricción de mercado. Yo creo que, y siguiendo lo que uno puede ver en artículos antiguos o en libros, restricción de mercado, tú, Gustavo, te estás refiriendo a la restricción de demanda. O sea que uno tiene poca participación de mercado, no sé, un 1%, un 2% en un mercado X, pero no tiene más demanda sobre sus productos, pero puede ganar participación de mercado. Y si gana participación de mercado, entonces eleva la demanda. Y en ese sentido, es verdad que la restricción desde el punto de vista de recursos, porque la restricción siempre debería ser un recurso, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, la demanda no es un recurso. Pues. Matías, perdón, yo leí también ese post de Justin. No sé si también así lo interpretó Gustavo, pero yo creo que se refería más a que la restricción es el departamento de ventas Sí. de la empresa, no tanto la demanda del mercado. No, a lo que sí, es que estoy de acuerdo, porque al final, ¿cuál es la restricción que puede elevar la demanda? O sea, el recurso que puede elevar la demanda. Es el departamento de venta que convierte y que hace las conversiones. Claro. Pero ahí también está marketing, porque si uno hace una campaña más amplia, le mete más dinero a una acción de marketing, consiguiendo que más gente conozca el servicio uno, conozca su empresa, o sea, crece lo que se llama el conocimiento, o en inglés, awareness. Hay más posibilidades de que haya más personas que, porque a uno ahora lo conocen, ve que la oferta es muy buena, está interesado. Y entonces ahí
es donde el departamento de ventas tiene que terminar de convertir a esos interesados en clientes. Entonces ahí ya empieza a aumentar la cantidad demandada de los productos que yo, o servicios que yo estoy ofreciendo. Entonces sí, yo creo que ahí hay una buena distinción para no confundirse, porque a mí me confunden cuando me dicen la restricción es una cosa que no es un recurso, porque si la restricción es algo que no es un recurso, uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo trabajamos Una con eso? pregunta, ¿qué pasa si, está bien, no tengo más vendedores? Supongo que ese fuera el problema, ¿no? Que si tuviera más vendedores generaría más dinero, pero si subo los precios, con menos cantidad, gano más plata. Bueno, te diría un economista, depende de la elasticidad Sí, precio que exactamente. tiene tu producto, pues. Sí. Pero mientras no entran menos, digamos, ahí hay como dos estrategias. Yo mantengo el precio para que no entren otros competidores. Y si subo el precio es muy probable que entren nuevos competidores. O sea que quizá tengo que, digamos, abrir un poquito, elevar la restricción para que no pase eso. Quizá la estrategia sería esa. O que en primer lugar ya está en un mercado que, nuevamente, término muy técnico, se llama mercado Stackelberg, donde ya tienes más oferta que demanda. O sea, no necesitas que entren nuevos competidores, ya estaban dentro del mercado. Y pierdes tu participación. Así de simple. Pero es que eso es todo más o menos cierto en teoría y dibujando las curvas de oferta y demanda en un papel. Sí. Pero cuando llega la verdad, la realidad, siempre hay varias cosas que pueden influir en decisiones. Yo conozco una empresa que todos los días examina si es que sube o baja el precio, precisamente para acomodar la cantidad que le van a comprar con la producción que puede hacer ese día. ¿Cómo les va? Yo creo que no muy bien. No, estoy tratando de convencerlos de que trabajen con nosotros para estabilizar eso, para que su mecanismo de control no sea el precio, porque yo creo que eso, o sea, creo no, ya me lo confirmaron ellos, enfurece a los clientes, Sí, en porque ese los sentido. clientes no saben qué Claro. hacer. Por eso, yo digamos, esto creo que ya lo conté alguna vez, pero me llamaba la atención en Sony que cuando venían las cámaras nuevas digitales, yo preguntaba, bueno, ¿cuánto se vende en Tokio? Y te decían $3.000. Y en Miami, y 1.500. Y la idea era, yo decía, ¿cómo tienen flete negativo? No, lo que pasa es que una vez que pasaron el punto de equilibrio, ellos venden al precio que el mercado quiere comprar. Ese era el objetivo. A mí me Y pasó lo mismo, yo estuve en Seúl y un rato que tuve libre, me tomé el metro, eso fue todo un desafío, no tienen letra claro. latina, ¿no? Sí, O sea, si uno pregunta en qué estación se tiene que bajar y te la dicen, hasta ahí llegaste también. O sea, no, dice, anda a mirarlo en el papel, con todos esos caracteres coreanos no aprendí ni uno. Entonces, pues aprendí contando, dije, ¿en cuál? En la quinta, en la sexta, en la cuarta. Después tengo que subir 3 pisos. Entonces, así yo contando, poco menos que tirando migas de pan para saber por dónde volver. Aquí estoy y volví. Bueno, llegué a un mall de electrónica que era un outlet, además, de electrónica, en Seúl, la cuna del Samsung. Yo con la intención de que ahí me iba a comprar cosas mucho más baratas que en un mall aquí en Santiago. Era todo más caro. Impresionante. Yo dije, bueno, así.
Todos los países, o sea, en todos los mercados tú tienes una curva de demanda y tu curva de oferta es la misma, siempre. Entonces, si tú tienes una sola curva de oferta y tienes varias curvas de demanda, tienes varios puntos de equilibrio. Por lo tanto, tienes distintos precios en distintos mercados. Claro. Este concepto se lo tuve que explicar a un jefe mío en el año 96, cuando yo era gerente de exportaciones. Ahí me di cuenta. Porque viajando, el producto que nosotros vendíamos eran sopas en polvo y cereales para el desayuno, ese tipo de productos. Entonces yo lo que hacía era, antes de reunirme con los clientes, llegaba un día antes, o medio día antes, y me iba a recorrer el supermercado y tomaba notas. En esa época los teléfonos no sacaban fotos, así que iba tomando notas de los precios. Y en todos los países los precios de mis productos eran distintos. Entonces, mi lista de precios para cada país era distinta. Entonces el gerente general un día me dijo, ¿usted cómo tiene más de una lista de precios? Y dije, no, pues son distintas curvas de demanda en cada país. Pues, porque es que también me dijo, o sea, en tal país no nos conviene vender porque estamos perdiendo dinero. Yo le dije, si dejamos de vender, vamos a dejar de tener ese ingreso y todo el resto de los gastos los vamos a seguir teniendo. Y el producto vale mucho menos que, o sea, la materia prima. Sí, pero nosotros no trabajamos nada más que por el margen bruto. Yo no sabía de teoría de restricciones, ¿no? O sea, no había estudiado teoría de restricciones, nada, pero algo sabía de análisis marginal. Y yo le dije, yo creo que es mejor, o sea, a menos de que me diga que estamos dejando de venderle a alguien porque yo estoy haciendo esta venta, pues no, si capacidad tenemos, ¿no? Entonces tenemos capacidad que seguir vendiendo. Ahí aprendí eso. Pero las líneas aéreas, por ejemplo, son unos exagerados. Esos discriminan precios por días. O sea, cada día puedes tener un precio distinto para el mismo pasaje. Ahora que fui a Estados Unidos hace una semana atrás, estaba mirando precios un lunes, entonces ya ahí está el precio de referencia. Y el martes había subido 20%. Y el miércoles ya había bajado. Entonces, uno dice, pero ¿cómo? Esto es una lotería. Y al mismo tiempo te permiten hacer una reserva, pero claro, en esos sitios que yo estaba mirando, te dice, pero la reserva se respeta 24 horas. Y además es una reserva que la pagas, o sea, la dejas pagada. Y si la cancelas, te devuelven la plata. O sea, hay cierto riesgo en todo eso. Es una promesa que te devuelven. Normalmente la cumplen, pero si no. Pero aquí qué interesante, ¿no, Matías, lo que dices y lo que dice Daniel y Gustavo? Yo creo que cuando nos dicen que la restricción es, como decía María Eugenia, el departamento de ventas, pues lo vemos como un servicio, ¿no? Y a lo que ahorita estás platicando es como que explorar realmente de dónde viene esa posible restricción que tuviéramos ahí, si es del mercado, es la demanda, es realmente el proceso que tenemos en el servicio, el cómo lo hacemos, la gente, a lo mejor nos falta personal, no sé, pero es como que explorar bien toda esa posible restricción que tenemos en servicio, ¿no? Yo no vi el post de Justin, pero yo supongo que Justin está repitiendo, o sea, siempre está repitiendo sus conceptos de siempre. Siempre que uno tiene un concepto poderoso, es el que explota para siempre, y le busca por todos lados. El concepto de Justin es que el departamento de ventas debe dividirse en dos grupos. Entonces, para ilustrar esto, en la última
presentación en vivo que le vi a él, no recuerdo de haber sido en un Tosico y no sé, en Estados Unidos. Dijo, imaginen que todo su departamento de venta, el jefe de venta, todos los vendedores, todos se montan en un avión para ir a algún congreso y el avión se cae. Y pero qué cosa más dramática, qué trágico. Sí, bueno, es trágico. ¿En cuánto afecta eso las ventas de la compañía al día siguiente? O la semana siguiente. Nada, cero. No afecta en nada. ¿Por qué? Porque todo lo que ya estaba en marcha, o sea, clientes que ya habían acordado que querían comprar, van a seguir comprando. Entonces podría empezar a bajar las ventas después de 2 meses o 3 meses si nadie hay que esté preocupado de abrir nuevos negocios. Pero entonces, con esta lógica, dice, para reconstruir mi departamento de ventas, lo primero que tengo que hacer es establecer un call center. Ni siquiera alguien que vaya a visitar a nadie. Un call center. Para recibir y atender todas las ventas de los clientes que ya me quieren comprar. Entonces, los que me siguen llamando y uno les toma los pedidos. Entonces, esas personas no necesitan un entrenamiento para persuadir y para vender nada. Lo que necesitan es estar entrenados para atender bien a la gente y saber qué hacer con el pedido. Pero entonces ya tenemos una parte de nuestro departamento de venta, ese call center que recibe todos los pedidos y los atiende muy bien. Y genera ya, concreta el pedido en las condiciones que tiene que ser y con las condiciones de pago, cómo se va a facturar, todos los detalles de la transacción. Pero luego tiene otro aspecto de las ventas, que es las personas que van a abrir nuevos mercados, van a conseguir más clientes para que esos clientes entren al primer grupo, a los que llaman ya para hacer pedidos pues, periódicamente. Y ese departamento de venta, o sea, esa parte del departamento de venta, ¿cuántas personas debería tener? Porque ten en cuenta que si uno tiene una muy buena oferta, porque hay que partir de la base, uno tiene una buena oferta. Y que cuando te empiecen a comprar, uno ojalá tenga tan buena oferta, como decía Igor Roth, una oferta a la mafia, tan buena que no te la pueden rechazar. Entonces, pues los clientes que empiezan a comprarte se quedan, y entonces es acumulativo. Entonces las ventas van creciendo, no porque todos los meses los vendedores se ganan el premio a cómo aumentaron las ventas, sino que es un proceso sistemático de acumulación de outlets, de más clientes que uno va teniendo para venderles más. Y cuántas personas debería uno de tener para desarrollar nuevos negocios. 1, 2 personas, no sé, pues depende del tamaño de la empresa. Entonces ahí es donde Justin dice, el primer grupo, el del call center, cuando uno va acumulando más y más y más y más, es bastante escalable, es fácil de hacerlo crecer. El segundo grupo, muy difícil hacerlo crecer, pero tampoco necesitamos hacerlo crecer, porque no necesitamos que crezca la cantidad de nuevos negocios todos los meses. Lo que necesitamos es que haya nuevos negocios todos los meses que se vayan acumulando al primer grupo, donde sí podemos escalar y podemos aumentar el ancho banda para atender todos los negocios que vayan entrando. Entonces, que desde ese punto de vista, entonces dice, si la restricción es nuestra capacidad de venta, pues hay que mirar. Y entonces, los que están en el call center, si uno quiere explotar al máximo esa capacidad, pues no le va a quitar todas las distracciones
y no va a dejar de atender a nadie que quiera comprar porque el call center esté contestándole a alguien más otra cosa. Ese es el tipo de razonamiento que tiene. Pero esta cosa me hace engranar con el librito que nos mandó a leer Andrés. Que era como que think like a rocket scientist. O sea, pensar como un científico de cohete. Y el capítulo que me estoy leyendo ahora tiene justo una cápita donde dice distinguir entre estrategias y tácticas. ¿Les suena? Qué gracioso. Yo leí y dice estrategias y tácticas. Y dije, esto yo lo he visto en alguna parte. Entonces, lo que dice el autor es que mucha gente, la mayoría, no sabe distinguir lo que es una estrategia de lo que es una táctica. Y peor todavía, la mayoría de la gente se enfrasca en la discusión de que quieren persuadir al resto de que su táctica es la más correcta, perdiendo de vista cuál es la estrategia. Interesante eso, ¿eh? Porque es fuente de muchísimos conflictos. Y que la mayoría de la gente no sepa hacer la distinción de lo que es una estrategia de lo que es una táctica. Una táctica es una acción que por distintas circunstancias yo creo que es buena para lograr cierto objetivo. Entonces, aquí la gran pregunta es, cuando hay dos personas que están en desacuerdo en la táctica o están en desacuerdo en el objetivo? Normalmente en el objetivo están de acuerdo. Normalmente sí, están de acuerdo en el objetivo. En lo que están en desacuerdo es en cómo lograr ese objetivo. Pero en política eso es de todas maneras así. Por eso son todas las discusiones políticas en el mundo. ¿Quién está en desacuerdo con el objetivo de que todo el mundo sea más feliz? A lo mejor hay alguno por ahí. Y eso espero que no se gane nunca una elección. Pero todos los que ganan elecciones, se supone, han prometido que todo el mundo debería ser más feliz si ellos salen elegidos. Todo el problema viene cuando uno pregunta, ¿y usted cómo? ¿Cómo es la acción? ¿Cuáles son las tácticas? ¿Cómo pretende usted lograr que avancemos hacia ese objetivo? Entonces ahí está el tema de la diferencia entre objetivo y táctica. Y lo peor de todo es que de todos lados confunden táctica con estrategia, con objetivo. Y entonces no buscan, o sea, no hay manera de encontrar una buena conversación. O sea, en vez de ser un monólogo, que sea un biólogo, como decía Lelutin. Diálogo. Esa hora se entabla un biólogo. Hablando de eso, echamos de menos a Javier, que anda de viaje visitando a su hija que está haciendo su maestría en arqueología por tierra indómita, en latitudes muy frías. Interesante el tema de estrategia y táctica. Entonces, cuando llega a uno a pensar en el tema de las ventas, es más o menos la misma cosa. En uno de nuestros clientes, hace años, yo estuve a punto de que nos mandaran para casa, ¿no? Por lo que dije en una reunión. Pero dice, nuestro objetivo es lograr 80% de participación de mercado. Y yo dije, madre mía, yo pensé, esto es un pésimo objetivo. O sea, es poner a la compañía en constante estrés. Porque en un mercado cualquiera, igual que en cualquier otra población, están
dentro de esa población, que el mercado tiene todos los posibles compradores, tiene los compradores hiperdeseados en un extremo, los que nunca discuten nada, pagan a tiempo, todo fantástico, no ponen ni un problema. Y por el otro lado están los que no discuten el precio porque si igual no lo pensaban pagar, se queda lo mismo. Ponen la orden de compra con la intención de no pagar. Y además te discuten todo. Entonces, entre medio tienes todo el espectro, los que son más difíciles, los que son honorables, sí, pero que uno les dio 60 días y se toman 83. Y uno dice, bueno, está bien. Pero terminan pagando, pero uno dice, bueno, pero estos sabrán algo de finanzas. Bueno. A lo mejor saben mucho más que uno, por eso se toman 23 días más. Y ganan la diferencia. Pero en esta curva, en esta distribución, uno pues tiene, si tiene una participación de mercado 20% y ha sido cuidadoso, tiene una alta probabilidad de que el 90 y tanto por ciento de sus clientes sean de los buenos, o sea, o suficientemente buenos. Pero si uno empieza a aumentar su participación de mercado, la probabilidad de que todos sus clientes sean buenos empieza a bajar ostensiblemente. Si uno aspira al 80% de mercado, su probabilidad de estar vendiéndole a los indeseables es altísima. Yo creo que eso tiene un altísimo costo. Bueno, entonces, ese es nuestro objetivo, es lograr el 80% de participación de mercado. Y yo levanté la mano y dije, ¿por qué tienen ese objetivo? O sea, tengan en cuenta que uno está hablando con un cliente, uno no le va a ir a decir que está totalmente equivocado sin explicar nada. Y para que le den oportunidad de explicar algo, pues hay que entrar en la conversación buscando algún acuerdo. Entonces yo traté de que me dijeran cuál era el objetivo superior por el cual ellos consideran que era bueno tener 80% de participación de mercado. Entonces, pero es obvio, pues, porque así vamos a tener mejor rentabilidad. Entonces yo ahí me atreví a decirle, yo me atrevería a sugerir que hay otras maneras de lograr mejor rentabilidad. No es aumentando la participación de mercado porque sí. A lo mejor hay que buscar otros mercados, ampliar el mercado y tener otra, o sea, con las mismas capacidades de la empresa uno puede producir otros productos, darle otro servicio a otra gente, a otras empresas. Quedaron en esa reunión, no, este es un objetivo corporativo, no lo vamos a cambiar. Que quede constancia. Maru, no se escucha. Sé que abriste el micrófono, pero no se escucha. Mientras resuelven los problemas técnicos, el cuento lo termino así. Hicimos el proyecto, fuimos mejorando la productividad, fuimos mejorando la entrega a tiempo, hicimos todas las cosas que hay que hacer. Y después de que ya habíamos terminado ese proyecto, un año, 2 años después de que yo ya no iba más a esa empresa, Javier, que siempre mantiene pues, contacto con los clientes una vez al año por lo menos, me contó, me dijo, no te vas a creer lo que me dijeron. Este año, dentro de sus objetivos, pusieron que no pueden tener más allá del 60% o el 50% de participación de mercado en ninguno de los mercados que ellos atiendan, y que para crecer entonces lo que tienen que hacer es buscar nuevos mercados. Y ya encontraron uno donde son el 0, algo por ciento del mercado, y entonces ahí tienen para crecer por muchos años. Y dije, está bien, pues, misión cumplida por ese lado.
estrategia y táctica, y ahí hay un tema que es que es difícil de pronto distinguir lo que es una estrategia de lo que es una táctica a veces, o tal vez lo que yo estaba cuestionando ahí era otra cosa. Lograr 80% participación de mercado claramente no es una táctica, porque si uno pudiera ejecutar esa táctica, pues vendería lo que quisiera, ¿no? Pero eso no es así, ese es un objetivo. Y para lograr ese objetivo, entonces uno puede hacer varias cosas, entre ellas hacer guerra de precios, eh, tener algunas prácticas bastante cuestionables, no sé. Pero yo lo que estaba cuestionando era hasta qué punto ese objetivo era una condición necesaria para lograr el objetivo superior de mejorar rentabilidad y tener ese negocio sostenible. Maru, ¿arreglaste ya o no? Creo que sí, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Me cambié de audífono y de computadora. Sí, eso pasa mucho, Matías, en las transnacionales. No sé si ustedes lo han visto, pero yo bueno, en dos que he trabajado, no importa nada más que el share of market, ¿verdad? Y no importa si perdemos plata y no sé qué, pues, cuál es la lógica. Pero los argumentos que daban en esa empresa, en una en particular, era que el share of market es un indicador de sostenibilidad y que pues si teníamos la participación de mercado nos iba a garantizar mantener el negocio en el tiempo. No sé ahí qué opina de eso, pues porque a veces se sacrifica mucho el corto plazo, ¿verdad? Por esa promesa de algún día que no tiene fecha y no tiene límite. La evidencia es, o sea, la realidad le enseña a uno cosas. Si eso fuera verdad, Kodak no habría caído como cayó, ¿cierto? ¿Quién es Kodak? Sí, Kodak. No sé si me escuchan ahí, por favor. ¿Quién es Kodak? Sí, No eres creo tan que eso, joven, Maru, para hacer No, esta no, pregunta. no había entendido Kodak, no le había entendido el nombre. creo que eso funciona en las empresas multinacionales cuando el objetivo de la empresa multinacional, por ejemplo, en el sector vehículos, no te interesa generar utilidades en un país. ¿Por qué? Porque la fábrica o casa matriz, que es donde realmente se generan utilidades, está colocando unidades comerciales, es decir, productos en otro país. Ejemplo, vehículos. A GM no le interesa generar utilidades en el Ecuador. Le interesa generar un market share, es decir, generar volumen de trabajo, volumen de vehículos vendidos referente al total del mercado. ¿Por qué? Porque la fábrica sí está haciendo dinero por efectos de precios de transferencia. Porque está transfiriendo el precio de la No, pero unidad entonces al país. en la práctica a nivel corporativo sí están haciendo dinero. En la práctica es dinero, pero Toyota no siempre. Toyota Ecuador hace algunos años no tuvo utilidad y seguían manteniendo su estrategia para su participación de mercado por el volumen de unidades que tiene. Pero a nivel de si Toyota de Japón es dueña de Toyota de Ecuador, eso es solamente una apariencia, que no hacen dinero, una apariencia dado por este tema de los precios de transferencia, pero que yo creo que además tiene que ver con las leyes tributarias de los distintos países, entonces que las transnacionales tienen ejércitos de abogados para hacer su arquitectura. Correcto. O sea, ese es uno de los requisitos de las transnacionales que tienen para poder mover sus utilidades en función de lo que tienen y cumpliendo con la normativa en la línea más baja. O sea, cumpliendo. Hay un caso que yo estoy viendo ahora repetidamente, que son estas startups tecnológicas. Ya lo hemos conversado otras veces, donde los primeros años lo que importa es crecimiento, el market share, pero el crecimiento, es copar el espacio. Y la razón de eso es que normalmente se basan en una idea que es totalmente copiable, no se puede patentar eso. Entonces,
si la idea es muy brillante, muy buena y resuelve un problema, pero que es una innovación, basta con que después de 1 año o 2 años de funcionamiento de la startup se demuestre que el concepto es muy bueno para que llegue alguien con mucho dinero y ¡fua! Pone una empresa al lado que le compite y la mata. O le pasa por el lado y le gana en market share. Entonces, la estrategia que siguen es que en los primeros años copan mucho espacio y consiguen financiamiento de riesgo para crecer. No les importa mucho el EBITDA o el free cash flow, ninguna de esas cosas les interesa. Lo que les interesa es, de hecho, van a pérdida durante los primeros años y le van botando ahí plata al crecimiento, apostando a que una vez que uno tiene una masa ahí grande de clientes, entonces de pronto de estar en rojo pasan a tener utilidades extraordinarias en el cuarto, quinto, sexto año de ahí para arriba. O sea, no es que le apunten a no tener utilidades nunca, sino que es apostando a que lo primero es lograr un tamaño muy grande, una penetración grande, usuarios, muchos usuarios. Ese es el tema. O sea, todas estas aplicaciones, usuarios. Y después vamos a capitalizar sobre eso. De hecho, capitalizan muchas veces con lo que le llaman la estrategia de exit. O sea, de cómo venden el negocio. Entonces, en vez de redituar los mismos fundadores y dueños del negocio después del tercero, cuarto o quinto año, se dejan comprar. Entonces, en la compra hacen toda la utilidad. Entonces, juntan un capital más grande y empiezan de nuevo con otra startup. Gente que le gusta vivir en ese mundo, no está muy cómodo con un negocio que ya está establecido. Y le gusta siempre lo nuevo y lo desafiante. Estrategias y tácticas. Oye, ¿qué me decías, Daniel, de una radio? Ese es un caso, yo no he analizado nunca ese caso, ¿no? Claro. No, Podemos la analizar un anécdota, poco en sí, este la rato. anécdota es que un dueño de una radio me preguntó si teoría de restricciones aplicaba para él y que sí tenía conflictos. Como que la radio ya tenía mucho tiempo, es una ciudad en el interior del país, una ciudad que tiene, es una ciudad agropecuaria, entonces la radio tiene una tendencia a muchas noticias, digamos, programas que tengan que ver con las tareas agropecuarias, pero entonces el tema es como esa radio podía llegar a varias ciudades que están cerca, que son como ciudades satélites de esta ciudad. Su conflicto era, ¿qué hago? Invierto en equipos más potentes para que la señal llegue más lejos, y entonces los auspiciantes se vean más incentivados a, digamos, invertir en publicidad en mis programas, o cambiar el perfil de los programas. Pues yo les decía que, bueno, él me decía que había gente muy grande que escuchaba la radio y que digamos que la gente más joven no tiene ese interés, entonces cambiar el perfil de los programas para ver si de esa manera generaba más incentivos en los auspiciantes, porque en realidad la radio se financia con los auspiciantes y es indirecto. Los auspiciantes deben, debido a eso, generar mayor utilidades. Entonces es una cadena, y entonces ¿qué les podía ofrecer? Si cambiaban la forma de presentarse al público, o le decía, vamos a poner nueva tecnología, vamos a llegar más a un lugar más extenso o a nuevas ciudades, pero con el mismo perfil. Entonces es algo para analizar al ser una realidad actual, ¿no? Un árbol de realidad actual, y ver dónde está el conflicto. Eso es lo que yo le planteé. No sé qué opinan.
Yo opino que hay un tema de tácticas, pero que hay que pensar un poquito más en cuál es el objetivo. Pero no sé qué, o sea, El objetivo de él era una opinión muy general que, que ¿ya? la radio hacía mucho tiempo que no crecía. O sea que prácticamente las utilidades eran siempre las mismas y que necesitaba una renovación. Entonces, no lo, digamos, o lo hacía desde el punto de vista de software, por decirlo de una forma, de la parte suave de lo que ofrecía el mercado, o lo hacía desde el hardware, de tomar nuevas inversiones en antenas, desarrollo, para poder llegar más ampliamente a distintas ciudades y ver si los auspiciantes así querían entrar en sus programas. Bueno, ¿y qué opinan? ¿Tienen una opinión? ¿No? ¿Qué harían? Hagamos un poquito de brainstorming. Yo haría las dos cosas. A mí me carga la palabra brainstorming porque da la impresión de que uno está totalmente desordenado y diciendo cualquier tontería que se le ocurra. Pero No, los la perfiles de los práctica, programas si podrían es ser bien interesantes. estructurado o no. ¿Ah? Los perfiles de los programas podrían ser interesantes. Buscar lo que llaman productoras externas que traigan otro tipo de mensaje. Y bueno, ahí es Pero un poco prueba y error, porque hay que ver. ¿Cuáles son los supuestos que están? Porque esa es una táctica, ¿cierto? El objetivo es crecer en auspiciantes. Claro. Y uno va a crecer en auspiciantes si crece en auditores. Exacto. La información que decía era que él tenía es que las encuestas que está manejando es que la radio, pero eso pasa a nivel país también, el promedio de la gente que escucha radio es de 70 años, perdiéndose un potencial de mercado muy grande, si los perfiles fueran diferentes. O sea, si la gente que escucha radio fuera de otro perfil, se le podría vender, desde el punto de vista de auspiciantes, otro tipo de incentivos. Ese es un poco lo que hay que analizar. Cambio el perfil de la radio, dejo de ser noticias y nada más hablando de temas que solamente le pueden interesar a un tipo de persona, o amplío el tipo digamos, de producciones que voy a presentar para tratar de cambiar el espectro y que sea más, digamos, que tengan un poquito más de, digamos, más alternativas para que los auspiciantes, que tampoco son auspiciantes demasiado importantes, ¿no? Son auspiciantes de ciudades que son chicas, como puede ser una estación de servicio, o puede ser una panadería, ese tipo de auspiciantes tienen. No es que viene McDonald's o alguna de las multinacionales y compra un programa. ¿Tá? Es que en esa encuesta, o sea, yo no puedo evitar pensar lo siguiente. O sea, no es porque uno haya cumplido 70 años que escucha radio. Porque No si necesariamente. esa encuesta lo hubiera hecho hace 5 años, le habría dado que el perfil era de 65 años para arriba. Y si lo hubiera hecho hace 10 años la encuesta, era de 60 años para arriba. Y si la hacen 5 años más, es de 75 para arriba. O sea, más bien las costumbres con las que uno se ha fue ido educando, sí. educando Es y cultural. cómo ha ido, claro, evolucionando. Entonces, y que hoy, no sé, 35 años, se informa vía Twitter y ve YouTube y no sé qué. Bueno, ya veremos qué nuevas tecnologías hay en el futuro, pero lo más probable es que siga usando los medios de Internet más que las frecuencias fijas que son la radio y la televisión para Por aprender ejemplo, eso y informarse de cosas, fíjate vos que hay entretenerse. chicos que te dicen que no conocen Facebook o que no lo usan porque es para viejos. Sí, directamente, Y Facebook. yo por eso me borré hace tiempo. Yo Pero me quedo pensando en esto, Daniel, ¿dónde está la restricción de esa emisora?
No sé por qué se ríen. Siempre tienen los mismos auspiciantes y como que entró una meseta y la empresa no crece. Esa es la restricción. Estamos siempre igual No, y cada vez un poquito peor, ¿no? Porque se deterioran los equipos, no tenés inversiones, los programas no se cambian porque, digamos, ya tienen su gente que la escucha y los mismos auspiciantes, pero los auspiciantes tampoco están muy incentivados porque no es que salió muy publicidad por la radio y ahora estoy vendiendo un 10% más. Lo voy a Eso plantear también. en otros términos, a ver si me sale el análisis. Yo estaba pensando, digo, bueno, si yo tengo una radio, ¿no? Donde, y esto lo digo de vivir en una localidad del interior, ¿no? Entonces digo, si yo tengo una radio, donde en esa radio tengo un periodista, ¿no? O tengo un locutor que es valioso, ¿no? Que tiene capacidad de enganchar a la gente, de que la gente lo sigue. Si tengo buenos móviles para tener una cobertura en las localidades aledañas, y tengo capacidad de hacerlo crecer un poco más, como ha sido Cadena 3 acá en la Argentina, ¿no? Entonces probablemente me iría con más potencia para decir, bueno, yo ahora estoy llegando con la radio a 50 kilómetros, voy a ampliar ese espectro, 50 kilómetros más, ¿no? Para ganar auspiciantes de más localidades a las cuales ahora no estaba llegando. Eso es multiplicar por 4, ¿no? ¿No? Pues me acaba de decir, estoy llegando a un radio de 50, si llego a un radio de 100, al multiplicar por 2 el radio, se multiplica por 4 el área. Bien. Uno ingeniero. Muy buena. Entonces, digo, esa sería una alternativa. Ahora, tener mayor cantidad de frecuencias. Esa fue una estrategia que siguieron hace 15 años atrás muchas radios del interior, pero que yo siento que eso cada vez se está diluyendo más, porque 15 años atrás, bueno, uno no escuchaba las radios de Buenos Aires en el interior del país. Y hoy con cualquier celular, escuchás cualquier emisora de Buenos Aires donde tenés los mejores periodistas, los mejores DJs. O sea, es muy difícil, yo encuentro en las radios del interior, continuar con esa estrategia de seguir sumando emisoras para distintos segmentos, para enganchar a los jóvenes, ¿no? Cuando tenés que competir con las emisoras de Buenos Aires, o de Rosario, o de Córdoba, porque Córdoba y Rosario también tienen un par de FMs muy buenas, y que te están llegando a todo el país. Sí, te quería Entonces, aclarar que también tienen FM, no solo tienen AM, claro, sino me también tienen imaginaba. FM. Entonces Sí, yo me sí. imagino que vos estás diciendo, bueno, a ver, pongo más potencia AM o pongo mayor cantidad de frecuencias FM. ¿Es correcto? Pero ya es necesario lo de la potencia porque hoy día tú tienes un alcance cortito, pero subes tu señal a internet con la tecnología que tienen muchas radios, que incluso, o sea, para empezar, para qué decirte con los podcasts, o sea, que sea en diferido. Pero si no es podcast, sino que es transmisión en vivo, tú puedes hacer una transmisión en vivo a todo el mundo a través de YouTube y es gratis. Y que Entonces, con el 4, con el 5G, imagino que esto que estás diciendo, Matías, va a ser una realidad mucho más pero cotidiana. eso es hoy, con 4G y Claro. con 3G creo que era posible también. Es un Fíjate tema todos los de... frentes que se abren solamente con evaluar la tecnología. Pero el problema es la última persona. ¿Cómo le llego al que escucha? ¿Cómo hago para que él Bueno, me escuche? la Esa cosa es es... la restricción, ese- es el mercado ahí. ahí tienes tú, porque lo que yo estoy diciendo presupone que uno escucha la radio en el teléfono. Porque si tú lo que tienes es un aparato de radio, da lo mismo que está en internet. Eso lo va a captar nada más que la onda que viene por el aire.
Y yo creo que la restricción es la de que hablábamos antes, en el mercado. O sea, ¿cómo hago para que la gente vuelva a interesarse en la radio y que un chico con un celular escuche la música que yo estoy pasando en mi radio? Porque esa sería una alternativa. Yo creo que ahí está el problema. ¿Cómo hago para que... Yo lo veo como que la gente joven está mirando a otro lado, está buscando lo que quiere escuchar todo el tiempo, pero ellos eligen. No, el broadcast no le interesa, o sea, que algo se difunda mucho no es su forma su cultura para mí. Pero Daniel, yo creo que es amigo tuyo el dueño de la radio. No, lo conocido. conocí en una reunión y entonces bueno. me preguntó eso. Digamos. Bueno, ¿Cómo? yo en este rato que no hemos tenido mucho tiempo para hacer todo un análisis sistemático, pero voy a decirte las cosas que yo he visto que hacen radios y canales de televisión. Siguen teniendo su radio y siguen teniendo su canal de televisión, pero repiten contenidos y muchas veces incluso los emiten en vivo a través de otras plataformas. O sea, independientemente de que tú lo sintonices, que lo puedes hacer en la televisión o en la radio, el aparato físico, también lo puedes sintonizar a través de YouTube o de Spotify o de Rumble o de lo que da lo mismo, la plataforma de difusión que tengas. Porque es tan bajo el costo de hacer todo eso que multiplica la llegada. Por lo tanto, en primer lugar, con poca inversión o con poco gasto de operación mensual adicional, ya puedes tener una ampliación del espectro de medios a través del cual puedes llegar. Y en segundo lugar está todo el tema del contenido, qué contenido va a ofrecer. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar. Entonces tiene los dos aspectos. Tengo un excelente contenido, pero si solamente tienen que prender un aparato de radio, que yo no sé, yo creo que hay casas donde no hay. Yo todavía tengo, pero y no la enciendo nunca. Entonces, pues hay que pensar en dónde están los medios de difusión y cuánto me cuesta eso. Y definitivamente no va por el lado de meterle más dinero a más potencia. No va por ahí. Estaba escuchando, Matías, y Creo yo, o sea, ¿qué sé yo? Estamos aquí conversando entre amigos, no estamos arriesgando nuestro capital. bueno, esta es la ventaja de las charlas de café, ¿no? Sí, uno puede inventar, decir cualquier Pero, cosa y parece inteligente. pero yo te escuchaba, Matías, y hace un par de minutos hablaba de la confusión entre estrategia y táctica. Sí, Y me parece que estamos atrapados en eso, ¿ya? en este caso, que arrancamos por el lado de la táctica, si va por un lado de poner más antenas, si hay más Sí, frecuencia, y me parece que estamos perdiendo de vista la estrategia, ¿no? Entonces, iba escuchando todo esto y me iba escuchando lo que fui diciendo yo, y digo, ¿cuál es la necesidad que tiene la gente que está quedando insatisfecha? Porque vos escuchás un podcast, yo también lo escucho, ¿no? Escucho Spotify, pongo YouTube y escucho las canciones que quiera. Pero hay algo que pierdo, que es la interacción, ¿no? Porque vos podés estar interactuando con un mensaje de texto con el locutor, pero no lo podés hacer con una grabación de una canción. Siempre, hace años que hay CD, que había discos, que había cassettes donde uno podía escuchar música. Claro, ahora con Spotify es mucho más fácil hacerlo. Pero ¿y por qué seguían existiendo las radios? Porque uno tenía necesidad de algo. ¿Cuál quiere esa necesidad? ¿Los chicos dejaron de tener esa necesidad? Pero ¿cómo interactúas tú con la radio? Tienes que llamar por teléfono y ojalá te atiendan. No, con los mensajes de texto hay un par de radios que son sumamente dinámicas
donde la gente esté interactuando con Pero en audios, no plataforma, todo. en plataforma de internet, pues, Gustavo. O sea, yo te voy a mostrar mi radio y tú me dices dónde meto un mensaje de texto ahí, si no está conectada ni a internet. Yo estoy sintonizando la radio a través de la frecuencia radial. No la Sí, estoy sintonizando a través de internet, que además te permite incorporar estos otros canales que no son ahora de la frecuencia. si estás escuchando, por ejemplo, esta mañana se dio hasta hace un ratito, lo estuve escuchando toda la mañana el comentario en Cadena 3, una radio muy importante de acá, donde surgió un tema respecto de los planes sociales, ¿no? Y una mujer, una costurera, a las 7 de la mañana, mandó un mensaje, un WhatsApp, a la producción de la radio, ¿no? A partir de ese mensaje que mandó un oyente, está bien, fue una en cientos, miles de oyentes que tiene esa radio. Se disparó toda una discusión durante toda la mañana a partir de la interacción entre el periodista que entrevistaba a alguien y un oyente que disparó un mensaje, ¿no? Entonces, esa cuestión no se da cuando uno simplemente escucha música. Sí, pues. O Y, un programa grabado. ¿no? Y en una radio local, esto tiene un peso enorme. No, claro, sí. Eso es. Entonces, Pero entonces ya digo, hay una entonces, necesidad de la entonces gente. con mayor razón, ahí cuando tú estás hablando de eso, ya, ahí estamos mirando. Entonces, ahí lo que yo estoy es viendo que tú dices, objetivo, aumentar mi audiencia. ¿Por qué? Porque eso lleva a un segundo objetivo, aumentar los auspiciantes. Se aumenta la audiencia, aumenta los auspiciantes. O por lo menos el precio del auspicio. Porque seguramente tiene alguna relación. Tácticas. Entonces, dentro de antes de las tácticas, tú puedes decir, tengo unos objetivos intermedios. ¿Qué pasa si yo tengo la emisión sin interacción, comparado con emisión con interacción? Entonces, si dice, ahora mi objetivo es facilitar la interacción, la táctica es, no me voy a limitar solamente a la emisión de la señal radial, porque la interacción es a través del teléfono, el call center. Es muy inmediato eso. Y yo, en la radio que escucho con alguna frecuencia, cuando salgo a esa hora, yo escucho conduciendo en el auto. Y tienen una sección de, ahora escuchemos los mensajes de WhatsApp grabados. Entonces le mandan audios. La radio prefiere que le manden audio y no que uno le escriba un mensaje que tenga que leer el locutor. Pues mucho más. Entonces tienen esa sección que son 2 minutos o 1 minuto y medio y se escuchan audios de 15, 20 segundos. Van 5, 6, 7 audios. Entonces, la cuestión es que ahora uno va entendiendo que una buena táctica es que la radio amplíe sus plataformas, pero ¿con qué objetivo? No solamente aumentar la cobertura, porque ahí hay un supuesto fuerte, que la gente tiene dificultades para cambiar sus hábitos. O sea, no porque me interese mucho un programa, voy a empezar a dejar mi celular a un lado y empezar a aprender la radio. Entonces, subiéndose al carro de las costumbres, entonces mientras más costumbres diversas yo pueda abarcar con poca plata, mejor. Entonces, la señal la monto en internet, incluso en emisión en vivo. Entonces ya vamos teniendo táctica. Y cumple un segundo objetivo, la interacción. El chat en vivo, que te llegue el WhatsApp, todo interesante. O sea, en un ratito le arreglamos el negocio a este señor. Lástima que no lo sepa, ¿no? Como Y- sucede en toda charla de café. Claro, igualmente quedaría por resolver la diferencia comparativa con las demás radios.
Porque si lo hacen todos, no tenés una diferencia comparativa. Ahí tendríamos que Ahí está el utilizar un poquito contenido. TOC. ¿eh? Yo creo que sí, ahí hay un tema de contenido. Claro. Pero fíjate, Daniel, tú acabas de decir esa parte de que él está buscando que lo escuchen más, pero qué tanto él está dispuesto a escuchar más a todos, porque dónde está su radar ahorita, ¿no? Hacia dónde está el enfoque que está teniendo, porque ahorita se está enfocando en que mis mayores escuchas están en 70 años, pero si va y voltea todo su radar que está ahí, pues automáticamente se va a que todos los que manejamos, todos los que traemos un auto en X periodo de tiempo en que trasladamos, lo más cercano que tenemos es la radio, aparte del celular, ¿verdad? Pero si lo más que no te va a costar internet, no te va a costar nada, es encender tu radio, pero si tú haces una estrategia en cuestión de decir cuáles son los temas, lo que el locutor quiere escuchar, a través de yo escucharlo primero, esa interacción que están hablando ahorita, ahí puedo tener más estrategias para meter en esos periodos de tiempo, que aquí lo hacen en la parte donde yo vivo, esas estrategias de, en ciertos periodos de tiempo hay programas que van específicos a esa audiencia entre 20, 30 años, 50 años, hay de todo en AM y FM, hay de todo para escuchar en ese traslado. Y después ya es pura música y otra vez empieza así. Entonces yo creo que es la parte de cómo está viendo ese radar y cuál es su enfoque en ese radar que está teniendo ahorita, ¿no? Y yo siempre, yo digo, debe de haber alguien, alguna estación, que todavía no le encuentro, que hay muchos niños que tienen un traslado de las 7 de la mañana, bueno, aquí en México de 7 a 8 de la mañana, y no hay una estación de radio donde los niños puedan escuchar, que a lo mejor cuando nosotros estábamos allá jóvenes, a lo mejor sí había más canciones para niños y más estaciones para niños. Entonces ahí es otro mercado, pero es hacia dónde está viendo el enfoque, ¿no? Hacia afuera y no hacia adentro, a su radar realmente de lo que tiene, aún y con la tecnología que tenga actualmente. Ahora, los niños no sé qué tan influenciadores después de decisiones de compra de cosas. Entonces, porque no te olvides que hay que considerar auspiciantes. Pero a nosotros ya se nos acabó el tiempo en lo que va a ser un podcast. Así que nos veremos la próxima semana. Y agradezco, como siempre, activa participación de todos. Muchísimas gracias y les deseo excelente semana. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima. Abrazos, que estén muy bien. Igual.